Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva edición de Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel aquí en Radio Sefarad. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bueno, gracias a ti por recibirnos y compartir con todos los oyentes los temas que observas y que te llaman la atención en medios de comunicación y que acercas aquí a Radio Sefarad en esta colaboración en tu programa de Revista de Medio Oriente. Sí, esta semana quería aprovechar para hablar de los niños palestinos, los niños que lamentablemente han sido muy protagonistas de estas últimas confrontaciones en la frontera. Hemos visto niños palestinos, porque son niños, porque son menores de edad, que han muerto en confrontaciones. Y el tema no es, no es solamente el hecho de que sean niños, sino... Yo creo que la primera pregunta es ¿qué hacen esos niños ahí? Y en segundo lugar es si los medios de información nos dan toda la información respecto al conflicto. Por ejemplo, podíamos ver que un niño de 12 años murió, lo decía Antena 3, un niño de 12 años ha muerto este sábado a causa de los disparos del ejército israelí durante una protesta junto a la valla de separación de Gaza. Un niño. Efectivamente, lo que pasa es que Hamás decía que ese niño era miembro de su brazo armado. Digo brazo armado como si Hamás fuera algo más que un brazo armado, pero bueno, esto lo encontramos en otros medios. Otros medios, por ejemplo, Associated Press sí informaba de eso, que decía que había sido identificado como miembro del brazo armado de Hamás, y que además añadía que un soldado israelí había recibido un disparo a quemarropa por un manifestante, entre comillas. Precisamente digamos, esa información es clave. Y es clave no solamente para explicar por qué Israel puede haber disparado o no disparado, es clave para entender el gran problema al que se enfrentan los niños. Estamos en un momento en el que creo que podríamos reflexionar un poquito más allá de la confrontación en sí, más allá del debate si Israel tiene derecho, los palestinos tienen derecho, pero si tanto nos preocupa la situación de los niños, ¿en qué momento los niños palestinos sí pueden ser utilizados como soldados, pero el resto no? Cuando otros niños son empleados como soldados, nos indignamos, pero cuando son niños palestinos, como que lo damos por hecho, como lo damos como algo válido. Y yo creo que esto es un gran problema, creo que es una cuestión que hemos hablado aquí en Radio Sefarad de eso, ¿no? Pero me parece muy importante la cuestión del adoctrinamiento y de ese silencio, digamos, contemplativo, esa simpatía que reciben estos chicos cuando luchan por la causa que Occidente considera que es buena, o que una gran parte de Occidente es buena, pero que no dejan de ser niños soldados y que los medios deben informar de que son niños soldados. Bueno, pues un asunto que es peliagudo, que también nos ha gustado que trates aquí, como otros que acercas a esta revista de Medio Oriente. También querías comentar algo sobre Afganistán. Está en el punto de mira ya desde hace semanas y querías hacer referencia también a este asunto. Muy brevemente, una cuestión de Afganistán que me ha llamado mucho la atención. Estaba escuchando muchas tertulias en español de programas en España, en la Argentina, en Chile, en Uruguay, en México. Análisis sobre Afganistán, lo que está sucediendo. Me llama poderosísimamente la atención que tertulianos, analistas, periodistas, gente a la que tengo una gran estima, que escucho para cuestiones nacionales, hacen unos comentarios con una gran vehemencia, con una gran muy categóricos sobre todo lo que está sucediendo en Afganistán, con un profundo desconocimiento, diría. Y me llama la atención porque es como si se estuviera repitiendo de oídas cualquier opinión, ¿no? Como si se estableciera que hay que opinar sobre cualquier cosa. Y creo que es un problema, creo que sería más interesante asumir las limitaciones de cada uno, hablar con menos vehemencia, con menos
menos categóricamente, porque es llamativo de algún modo el desconocimiento de muchos de ellos, a quienes, insisto, respeto mucho en cuestiones nacionales, pero que lo que me hacía pensar que a lo mejor, como conozco menos de cuestiones específicas nacionales, creo que ellos saben más. Es decir, esto me lleva otra vez más a esa crisis mediática en la cual me da la impresión de que, al haberse, digamos, democratizado los medios de información, gracias a las redes sociales tenemos más acceso a la información, y eso hace que sepamos más y detectamos más cuando otros no saben. Y creo que es una mera reflexión respecto a esto que estoy escuchando. Bueno, pues con esa reflexión que has compartido aquí con nosotros en esta revista de Medio Oriente, nos despedimos, Masa. Gracias por estar, como siempre, aquí en Radio Sefarad, y te esperamos en la próxima edición. Muchísimas gracias, Alejandro, y no sé si hasta la semana que viene, con lo cual no sé si nos veremos o iremos con los oyentes, pero les deseo Shana Tova a todos en cualquier caso.